¿Planea comprar una casa en una comunidad? CDD y HOA son dos gastos de una propiedad que debes considerar. En este video les explicamos los dos conceptos. Ya volvemos. Un CDD, Community Development District, traducido como Distrito de Desarrollo Comunitario, es una unidad del gobierno local bajo la ley de Florida creada especialmente con el propósito de financiar, construir, operar y mantener infraestructura, mejoras y servicios en toda la comunidad en beneficio de las propiedades dentro de esta comunidad y para que los residentes lo disfruten. Algunos ejemplos de los tipos de mejoras que podrían incluirse en una CDD son los sistemas de alcantarillado de aguas pluviales, las áreas de conservación, las carreteras, el alumbrado público y el paisajismo. Algunas CDD también poseen y operan servicios públicos e instalaciones recreativas como casa club, campos de golf, piscinas y parques. ¿Cómo funciona una CDD? La compañía constructora financia la infraestructura y las mejoras construidas y adquiridas generalmente mediante la venta de bonos exentos de impuestos emitidos por el distrito. ¿Cuánto me cuesta un CDD? El costo anual de la tarifa de CDD que se le cobra al propietario de cada unidad se compone de dos partes. La primera es la amortización de los bonos por el valor total financiado. Se reembolsan mediante la recaudación de una cuota anual de capital contra todas las propiedades dentro de la comunidad que se benefician de la infraestructura y las mejoras. La amortización puede tomar entre 20, 25, 30 años por lo general. El segundo componente son los costos para operar la CDD y mantener la infraestructura y las mejoras dentro de la CDD. Estos costos también se evalúan anualmente, cuyo importe puede variar de un año a otro en función del presupuesto de operación y mantenimiento adoptado por ese año fiscal en particular. ¿Cómo pagan los residentes la tarifa de CDD? El total de la tarifa de CDD se paga anualmente y es incluida en su factura de impuestos sobre la propiedad como parte no ad valorem. ¿Cuánto tiempo voy a tener que pagar esta cuota? Para disgusto de muchos propietarios que piensan que una CDD termina una vez que la deuda de los bonos se paga por completo, una CDD continúa existiendo a menos que se disuelva por ordenanza o derogación de la regla que se la creó. Sin embargo, una vez que se reembolsa la deuda de los bonos, las cuotas anuales de la CDD se limitan a los costos de operación y mantenimiento en curso. ¿Pueden los no residentes de la CDD utilizar los servicios de esa comunidad? Sí. La razón se basa en la naturaleza de los ingresos que se utilizaron para construir y adquirir las instalaciones de la CDD. A pesar de que solo los propietarios dentro de los límites de la CDD están sujetos a pagar la deuda de bonos y los gastos operativos de la CDD, debido a que las mejoras y facilidades se financian mediante uso de los ingresos de venta de bonos exentos de impuestos, es una forma de financiación pública y deben permanecer abiertos y disponibles para el público en general. ¿Qué es una HOA? El término HOA, Homeowners Associations, significa Asociación de Propietarios de Viviendas. Una comunidad que se rige por una HOA puede consistir en casas individuales, casas adosadas, condominios, a menudo dentro de una comunidad planificada. Una HOA es una organización autónoma en comunidades de interés común, donde los propietarios pagan colectivamente tarifas para mantener las unidades o el vecindario. Las HOA pueden estar dirigidas por propietarios residentes, voluntarios no remunerados que son elegidos por una junta directiva que supervisa la gestión de la HOA. Los propietarios dentro de una HOA se rigen por un conjunto colectivo de reglas y estatutos que son aplicados por la asociación. Cada propietario debe pagar las tarifas HOA que cubren el uso y el mantenimiento de las zonas comunes. Estas áreas pueden incluir piscinas, parques, parqueaderos, carreteras, así como mantenimiento del césped y paisajismo comunitarios.
Hay comunidades que tienen inclusive 2 HOA fees. Master HOA y Condo Fee, debido a que dentro de la comunidad existen varias comunidades con diferentes estilos, tipo de propiedades y servicios. La diferencia clave en una CDD es que es una entidad pública, mientras que una asociación HOA es una entidad privada. ¿Por qué gastaría dinero extra en vivir en una comunidad con CDD cuando puedo elegir una comunidad que no tiene? Definitivamente las comunidades sin CDD tienden a ser comunidades más pequeñas, con menos comodidades, así que hazte esta pregunta. ¿Eres una de esas personas que disfrutará y usará los amenities mucho? Si no lo eres, entonces podrías estar mejor en una comunidad que no tiene una CDD, pero también ten en cuenta que por lo general las comunidades que no tienen CDD tendrán una tarifa de HOA más alta que una comunidad con CDD, porque la HOA estará ahora responsable de todo el mantenimiento de esa comunidad. Tienes también que considerar qué tipo de uso vas a darle a la propiedad. Si vas a invertir para rentarla, debes considerar los inquilinos que vas a tener en tu propiedad. Puede ser que esos inquilinos se atraen más por propiedades que tienen más amenities, que tienen más servicios. Y en este video puedes ampliar más estos conceptos. Cada caso es diferente, cada comunidad es diferente y por lo tanto no se puede generalizar. Hay que mirar caso por caso con detenimiento y hacer el análisis costo-beneficio. Lo importante es que ya conoces la diferencia entre estos dos conceptos. Ya conoces la existencia de estos gastos, su significado y ya puedes pedir a tu realtor antes de entrar en contrato o inclusive antes de ir a ver la propiedad esta información. Y recuerda, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esta puerta para usted.